Tenemos entonces que dentro de lo que es todo el proceso de la visión, hay una primera etapa, como comentamos, donde a través de un proceso óptico, estructuras del ojo captan la imagen que viene desde el exterior, la procesan proyectando de forma nítida sobre la pantalla natural que es la retina. En un segundo proceso, un proceso químico, a nivel de los fotorreceptores de la retina, esta energía electromagnética, que es la luz, va a ser transformada a través de una serie de procesos bioquímicos en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica va a pasar a la tercera etapa de todo el proceso, que es viajar por la vía óptica para llegar hasta los centros correspondientes a nivel del sistema nervioso central y allí ser interpretada, integrada y o almacenada. Entonces, la vía óptica podríamos definirla como la red que permite transmitir esos impulsos nerviosos generados en la retina hasta diferentes partes a nivel del sistema nervioso central, donde destaca la corteza occipital en nuestro cerebro. Entonces, la vía óptica se va a iniciar, como lo podemos ver en las imágenes de la derecha, a nivel de la retina, donde los fotorreceptores generarán los cambios desde el punto de vista químico. Estos serán traducidos a nivel de las células bipolares y, por último, las células ganglionares en impulsos nerviosos. Y a partir de las fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares, se formará el nervio óptico que llevará la información hacia el sistema nervioso central. Son entonces los axones de las células ganglionares las que forman el nervio óptico. Recordemos que en promedio son 1.000.000 de fibras nerviosas que se generan por cada uno de nuestros ojos. Al reunirse en un solo punto, a nivel de lo que es el agujero óptico de nuestros ojos, emerge entonces el nervio óptico y va a tener un trayecto antero-posterior y se va a dirigir hacia lo que es el vértice de la órbita. Recordemos que la órbita tiene la forma de una pirámide. El vértice apunta en ambos casos, de órbita derecha e izquierda, hacia un punto. Allí se encuentra el agujero óptico. El nervio óptico entonces va a atravesarlo para pasar a ser interno en lo que es nuestra cavidad craneal. Los nervios ópticos entonces, derecho e izquierdo, van a viajar en sentido antero-posterior. Una vez que penetran en el cráneo, ellos van a tender a converger y se unen en una estructura que se conoce como el quiasma óptico. Dejan de ser entonces ahora dos nervios, se unen y comparten de forma parcial la información que están llevando de cada ojo. Parte de las fibras que corresponde al lado más nasal, recuerden que podemos imaginar que hay una línea media que divide nuestro cuerpo, lo que está más cercano hacia esa línea media, para el caso de los ojos, es la porción nasal, lo que está más alejado de esa línea media sería la porción temporal. Pues en el quiasma óptico, una vez que se unen los nervios ópticos, parte de la información que viene de las retinas nasales se entrecusa, se decusa, se comparte, se cruza de lado y desde entonces viaja hacia los centros cerebrales. Pueden ver en la imagen del lado derecho, estaríamos viendo el sistema nervioso y los ojos desde arriba. Por lo tanto, si trazo una línea en el medio y asumimos que por esta zona donde estoy mostrando con el cursor estaría nuestra nariz, lo que tenemos del lado derecho es obviamente el ojo derecho y el ojo izquierdo. Si nos vamos hacia el fondo del ojo, en lo que sería la retina, podríamos dividir una retina nasal que para el ojo izquierdo está señalada aquí en rojo y para el ojo derecho esa retina nasal estaría señalada en verde. La información que se recibe en estas áreas de la retina se comparte a nivel del quiasma, es decir, hay un cruce de información, un cruce de fibras nerviosas que pasan del lado derecho a izquierdo e igualmente del lado izquierdo hacia el lado derecho. La información, las fibras nerviosas que provienen de las retinas llamadas temporales, del lado temporal, señalada aquí en verde para el ojo izquierdo, en rojo para el ojo derecho, fíjense que no se cruza, se mantiene del mismo lado. Esto es un mecanismo, desde el punto de vista biológico, para compartir particularmente la información referente a la visión central de ambos ojos. Recapitulando entonces, el nervio óptico del ojo izquierdo y del ojo derecho se unen y forman una estructura que se llama el quiasma óptico. Del quiasma puede haber cruces, de hecho hay cruces de información y desde el quiasma emergen otras estructuras que van a hacer el primer contacto a nivel del sistema nervioso central y que ocurre a nivel del tálamo. En esta imagen lo vemos mucho mejor todavía. Una vez que se forma el quiasma, en su extremo posterior nacen lo que se llaman las cintillas ópticas, es decir, nervios ópticos derecho e izquierdo se unen en el quiasma, forman esa estructura
Del quiasma salen ahora las cintillas ópticas, otras estructuras nerviosas que llevan la información, y esas cintillas siguen en su trayecto posterior hasta llegar al tálamo. De forma tal que el tálamo va a actuar como un filtro de esa información visual. Específicamente dentro del tálamo hay una estructura dedicada exclusivamente a la función visual y se llama el cuerpo geniculado lateral. Fíjense en la figura. El ojo, emerge el nervio óptico, se dirige, forma el quiasma, más o menos a nivel de la zona donde estoy señalando el cursor, uniéndose el nervio derecho e izquierdo. De ahí emergen otras estructuras que llegan hasta justo el tálamo. Esta pequeña círculo que vemos de color, podríamos considerar violeta intenso, corresponde al cuerpo geniculado lateral. Desde allí salen nuevas conexiones nerviosas que se dirigen hacia la parte más posterior de nuestros hemisferios cerebrales, lo que se conoce, ubicado acá atrás, como los lóbulos occipitales. En esa área existe un área específica de corteza, que es lo que se llama la corteza visual en el área occipital. Digamos que es el destino final de toda la vía visual. Esa zona, la zona occipital, que estoy señalándolo con el cursor, pues recibe buena parte de la información de toda la retina. Pero miren qué interesante, la información que vemos en rojo corresponde a la mácula y la fovea, las dos estructuras más importantes entre lo que es la retina central. Fíjense que para ser un área muy pequeña desde el punto de vista topográfico, lo vemos aquí señalado en rojo y lo podríamos entender que es el equivalente a la zona que estoy señalando en el cursor en la imagen real de un fondo de ojo, le corresponde en rojo, miren la corteza occipital, un área muy grande. ¿Por qué? Porque es el área de nuestra retina que recibe la información para la visión en detalle. En azul, en esta representación fotográfica, estaría representado el resto de lo que es la retina central, le corresponde a un área menor de interpretación, y finalmente lo que está en verde sería todo lo que es retina periférica, con una interpretación a nivel de la corteza occipital algo más pequeña. Fíjense que existe entonces una correlación perfecta entre estructura y función. Aquellas zonas de nuestros ojos que reciben la mayor cantidad de información en detalle, incluyendo la visión de colores, le corresponde un área mucho más grande a nivel del sistema nervioso central y corteza occipital para su interpretación, integración y almacenamiento. Esto en grandes rasgos es lo que es la vía óptica y así estaremos cerrando por completo el circuito de lo que es la función visual. Gracias por su atención.